Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. El día martes terminamos hablando un poquito acerca de la introducción del metabolismo de carbohidratos. Decíamos de que la glucólisis era una ruta central, hablábamos de cómo está conservada en la mayoría de organismos, a pesar de que hay algunas diferencias entre organismos más primitivos y algún otro tipo como de, no sé, de procariotas y así. Por ejemplo, las levaduras que fermentan el azúcar tienen ciertas variaciones, pero al final la degradación de glucosa pues es una de las rutas más antiguas evolutivamente que se conocen y por lo tanto está muy conservada a través de la evolución. Habrán un par de variaciones ahí entre esta enzima usa esta otra cosa o el mecanismo de acción es diferente o este paso el donador no es ATP sino es pirofosfato, pero al final los pasos están muy conservados en general, ¿sí? Hablábamos de que habían dos etapas, estaba la fase preparatoria y la fase de beneficios, que también podía ser una etapa de exosas o una etapa de triosas. Y el día de hoy lo que vamos a ir viendo son ya los 10 pasos específicos de cómo se los pues tienen que aprender, el producto, el sustrato, la enzima. Y eso me recuerda también que les subí la guía de estudio de... de todo el metabolismo de carbohidratos. En el parcial lo único que va a entrar son los 10 pasos de glucólisis, solo la parte de glucólisis sin regulación. Y por eso les puse ahí en el contenido que entra en el parcial, de que el contenido de la guía es hasta la pregunta número 7, porque hasta ahí es que vamos a evaluar, independientemente de a dónde lleguemos hoy. Entonces, para que lo revisen, ya están subidos los porcentajes del parcial y ya está subida la guía también, ¿sí? Y según yo ya está subido todo, lo único que me faltaría serían las diapositivas de la clase de hoy, que se las estaría subiendo al terminar, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, porfa me avisan, o si me faltó subir algo, también me mandan un correo y yo se lo subo hoy en la tarde, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con los 10 pasos. La etapa de exosas, el nombre les dice exosas 6, quiere decir que la glucosa sigue teniendo sus 6 carbonos. Y toda esta es la fase preparatoria. Al momento en el que hay una ruptura, la exosa pues termina siendo 2 triosas y a partir de ahí la fase de beneficios, todo lo que veamos va a ser doble. Entonces eso es importante. Si hay una isomerización, sepan que está pasando con las dos moléculas al mismo tiempo. Si hay una fosforilación a nivel de sustrato, está pasando con las dos moléculas al mismo tiempo. Entonces es algo importante a considerar al momento en el que hacemos los cálculos energéticos, ¿sí? Eh, los primeros 5 pasos de glucólisis, pues los vamos a ver uno por uno, pero son fosforilación de la glucosa, isomerización, hay una segunda fosforilación, la ruptura de la que estábamos hablando, y una segunda isomerización. Este es como quien dice el menú, ¿sí? Bueno, entonces, en la fase preparatoria se invierte energía de 2 moléculas de ATP, que son, si adivinan, pues serían acá los pasos 1 y los pasos 3, que son las dos fosforilaciones, elevando el contenido de energía libre de los intermediarios, ¿sí? Entonces, esta, recuérdense, también decíamos que la fase de preparatoria se conocía como una fase de inversión. Entonces, es la inversión de ATP la que vamos a hacer en estos dos pasos, ¿sí? ¿Qué pasos dijimos? ¿Números qué? Número 1 y número 3, ¿sí? Bien, entonces eso es importante, porque en los pasos en donde se invierta energía, vamos a ver que al final van a terminar siendo también, al menos estos dos pasos de regulación, ¿sí? Entonces tiene sentido porque si vamos a invertir la energía, al menos estar, como quien dice, seguros de que la glucólisis va a pasar, ¿sí? Bueno, los siguientes 5 pasos, ahí les puse una oxidorreducción. Vean que tenemos acá dos fosforilaciones a nivel de sustrato. Serían aquí el paso 7, el paso 10. Tenemos otra isomerización y una única deshidratación, ¿sí? Bueno, en las reacciones óxido-reducción, ¿qué creen o qué esperaríamos como parte del producto de esa reacción? ¿Quiénes son los acarreadores energéticos que tienen poder reductor que actúan en las reacciones bioquímicas? Esta es una de las preguntas de la guía de vitaminas, o sea que ya debería de ir avanzada.
¿qué cofactores o qué coenzimas nos sirven en las reacciones óxido-reducción? Ahí tiene el chivo en la diapositiva. NADH. El NADH, sí. NADH y FADH tuvo que haber sido su respuesta, pero me conformo con que hayan leído el NADH acá. Sería una de las moléculas pues, que va a generar ese poder reductor, que entonces obviamente estaría pasando en la reacción número 6, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el paso número 1. El paso número 1 es la fosforilación de la glucosa. Esta reacción, entonces les decía, se tienen que aprender sustrato, producto y el nombre de la enzima. Entonces, el sustrato es la glucosa, el producto es la glucosa 6-fosfato, quiere decir que esta reacción al final va a tener como resultado, ven acá, la fosforilación, no, perdón, carbono 6 es este de acá, el grupo fosfato está puesto acá, donador de fosfatos es el ATP. En una clase anterior hablábamos de cómo algunas enzimas utilizaban magnesio para estabilizar las cargas negativas del ATP y luego favorecer entonces que la reacción ocurra en el último fosfato presente, ¿sí? Y entonces el nombre de la enzima es hexoquinasa. Si logran encontrarle la lógica a lo que está pasando en la reacción, el nombre de las enzimas se vuelve un tanto intuitivo, ¿sí? Por ejemplo, si saben que la glucosa se está fosforilando, es una quinasa, porque me imagino que en la bioquímica 1 vieron que todas las quinasas son las encargadas de fosforilar, ¿sí? La mayoría de quinasas utiliza ATP como donador de fosfatos. Entonces sabemos que si es una quinasa, hay ATP involucrado en la reacción. Y una exoquinasa porque es una exosa la que se está fosforilando. ¿Sí? Entonces si empiezan a como que atar esos cabos, el nombre de la enzima va teniendo más sentido. Entonces es una fosforilación en el carbono 6 dando glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Esta reacción es irreversible en condiciones intracelulares y algo importante a considerar es que hay varias isoenzimas de la exoquinasa. De las que vamos a hablar en la clase van a ser de la exoquinasa 1 y de la exoquinasa 4, que también se conoce como glucoquinasa. La exoquinasa 1 está presente en el músculo, mientras que la glucoquinasa o exoquinasa 4 está presente en el hígado. Cuando hablemos de gluconeogénesis y lo demás, vamos a hablar de las diferencias más a detalle, pero ahorita me interesa que sepan que la diferencia de estas enzimas, o sea, están catalizando la misma reacción, son isoenzimas. La diferencia es que su estructura terciaria, su función, va a generar diferencias en cuanto a cómo se regulan y van a generar diferencias en cuanto al KM de la reacción, ¿sí? Entonces, para adelantar un poquito esa parte, la glucoquinasa tiene un KM en el hígado muchísimo más alta, como 10 veces más alto de lo que tiene la exoquinasa en el músculo. Y esto en cuanto a funciones de tejido termina siendo muy intuitivo también, porque lo que pasa es que la exoquinasa, al momento en que fosforila la glucosa, está prácticamente, voy a decir, condenando la glucosa para que permanezca en esa célula. ¿Y por qué? Porque ya hablábamos en la clase pasada de cómo la glucosa se internalizaba a la célula. Si se recuerdan, hablábamos de los transportadores GLUT2, de los transportadores dependientes de insulina, que eran los GLUT4, que podían internalizar la glucosa. Al momento en que se internaliza la glucosa y la glucosa se fosforila, ya no hay receptores que permitan sacar esa glucosa, ¿sí? Quiere decir que la glucosa, siendo glucosa 6-fosfato, en automático pertenece, digamos, para siempre hacia el músculo, ¿sí? Está como que marca su destino esa fosforilación. Por el contrario, en el hígado es uno de los tejidos que es capaz de hacer gluconeogénesis, que es la ruta opuesta a la glucólisis. Quiere decir que el hígado sí tiene la capacidad de desfosforilar esa glucosa 6-fosfato, o sea, hacer la reacción reversa hacia acá con otra enzima, pero al momento en que lo hace, puede volver a generar glucosa y esa glucosa puede dejar el hígado, ¿sí? ¿Se recuerdan que yo les decía que me gusta usar mucho la analogía de que el hígado es la mamá de los tejidos? Y es porque el hígado tiene la capacidad de poder hacer esto en dirección opuesta para volver a liberar glucosa y darle glucosa al resto de tejidos que utilizan exclusivamente o preferentemente glucosa para producción de energía.
Sin embargo, el músculo podríamos verlo como un tejido más egoísta, un tejido que lo único que quiere es producir ATP porque necesita contraerse y esa es su función principal. Por lo tanto, la exoquinasa va a tratar de fosforilar cuanta glucosa le entre y eso va a aumentar las concentraciones de glucosa 6-fosfato en músculo y ya no va a poder salir porque decíamos que el músculo no puede hacer esta reacción reversible, solo el hígado. Por el momento solo el hígado ahí con un asterisco, ¿sí? Entonces tiene sentido pensar que la exoquinasa 1 en músculo tenga un Km mucho más bajo, porque si recuerdan de la bioquímica 1, el Km les daba un parámetro de saturación de la enzima. Quiere decir que si tiene un Km bajo, la enzima se va a saturar más rápido. Al momento en que se satura, la reacción va a disminuir, quiere decir que menos glucosa se va a fosforilar y por lo tanto el músculo no va, como quien dice, a acaparar a toda la glucosa que está en el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, regresamos a esta parte, es una reacción irreversible. En glucólisis, la mayoría de reacciones son reversibles. Quiere decir que es importante que se aprendan las 3 que son irreversibles. De entrada sabemos que es punto 1, es un punto donde hacemos, decíamos, inversión de energía y que también resulta ser un punto de regulación porque decíamos nos interesa regular la cantidad de glucosa que está entrando y se está controlando, en este caso en el músculo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces pasamos al paso número 2. El paso número 2 es la conversión de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. En términos de estructura, ustedes recordarán que la fructosa y la glucosa, las dos son hexosas, ¿sí? Quiere decir que las dos tienen 6 carbonos y que la diferencia era en la orientación de los grupos OH, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están viendo acá el carbono 2, vean, es diferente, ¿sí? Acá estamos viendo, el carbono acá es diferente, la orientación, y por lo tanto, la glucosa y la fructosa son isómeros, ¿sí? Entonces, tiene sentido que la enzima que estamos viendo acá se llame fosfohexosa isomerasa. ¿Por qué fosfohexosa así tan ambiguo? Porque es una hexosa fosfatada, la glucosa es una hexosa fosfatada y la exoquinasa es una fosfohexosa fosfatada también, ¿sí? Entonces, estamos viendo que no importa hacia dónde veamos la reacción, porque esta es reversible, decíamos que solo pasos 1, 3 y vamos a ver que el 10 son los irreversibles. Tiene sentido entonces que esta se llame fosfohexosa isomerasa, porque glucosa y fructosa son isómeros, ¿sí? Entonces, cuando ya lo ven así, tiene mucho sentido el nombre de la enzima y se los digo para la gente que como yo tiene muy mala memoria y necesita hacer asociaciones para poder entender y que se les quede el nombre, ¿sí? Entonces se hace una isomerización reversible de la glucosa para dar fructosa. ¿Qué es lo importante acá? Que la glucosa es una aldosa y que la fructosa es una cetosa. Eso es importante porque vamos a ver que los grupos aldehídos y cetonas al final son los que van haciendo la diferencia entre una reacción y la otra para poder dar el producto final de glucólisis, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, paso número 3. Fosforilación de fructosa 6-fosfato para dar fructosa 1,6-bifosfato. Este es el tercer paso. Estamos haciendo la segunda inversión de energía, quiere decir que estamos incorporando la segunda molécula de ATP y la fosforilación, vean el nombre, fructosa 1,6-bisfosfato. ¿En dónde estamos haciendo la segunda fosforilación? ¿En qué carbono? En el uno. En el 1, ¿sí? Y entonces teníamos ya el fosfato en el carbono 6, que sigue estando en el carbono 6. El carbono 1 no tenía nada y ahora tiene un grupo fosfato ahí, ¿sí? Entonces, otra vez, el nombre del sustrato y del producto son muy lógicos porque el sustrato es 6, fructosa 6-fosfato, es una fosforilación, carbono 1, entonces el nombre es fructosa 1,6 bisfosfato, ¿sí? Esto del bisfosfato suena raro, pero el bis prácticamente les está diciendo que son 2 fosfatos en posiciones no consecutivas, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen adenina trifosfato o adenina difosfato, no es bisfosfato, sino difosfato, les está diciendo de que
la fosforilación está en carbonos consecutivos. Quiere decir de que el bis acá también les está dando una pista ahí de que los carbonos fosforilados no están a la par, ¿sí? Otra vez para que le vayan encontrando la lógica al nombre. La transferencia entonces del grupo fosfato de la ATP hacia el carbono 1 está catalizado por la fosfofructoquinasa. Vean, una fosfofructoquinasa, quiere decir que fosforila, que utiliza un ATP 1, porque va a ser la fosforilación en el carbono 1, ¿sí? Entonces, repito, es una quinasa, quiere decir que usa ATP, tiene un 1 acá porque la fosforilación es el carbono 1, y aquí en fosforila a la fosfofructo, ¿sí? Fosfofructosa. ¿Estamos bien? En términos cortos, digamos, la fosfofructoquinasa 1 se conoce como PFK1. Importante el 1, porque hay una PFK2 que se utiliza exclusivamente para regulación, y esa clase, pues la vamos a ver después del parcial, van a ver que es una clase bien alegre y bien entretenida, entonces traten de tener la glucólisis clarísima para cuando lleguemos a ese punto, ¿sí? Sí fue sarcasmo, por las caritas que estoy viendo, sí fue sarcasmo, es una clase pesada. La regulación es bien intensa y se sabe mucho de la regulación de glucólisis y por eso pues se hace un poco compleja. Pero si se sabe en glucólisis de memoria, que es lo que yo espero para el parcial, y si se saben el nombre de las enzimas, va a ser fácil como seguirle el hilo a la clase, ¿sí? Entonces se los estoy advirtiendo como 2 semanas antes, o sea que tienen tiempo. Esta reacción ya habíamos dicho que es irreversible, ¿sí? Entonces es la segunda reacción irreversible. Y como es irreversible, está sujeta a regulación, ¿sí? Entonces es el punto de regulación que este sí ya es exclusivo para glucólisis. ¿Por qué digo esto? Porque el primer punto de regulación, ¿qué reacción era? ¿Qué reacción era nuestro primer punto de regulación? El 1. ¿Y cuál es el nombre de la enzima que trabaja en el paso número 1 de glucólisis? La exoquinasa. Exoquinasa 1. 1, ¿sí? La exoquinasa 1. Si es músculo, o exoquinasa 4 si es hígado. Entonces, la exoquinasa, lo que pasa con la exoquinasa es que también tiene la capacidad de fosforilar a otros carbohidratos, ¿sí? A otras exosas, por eso es exoquinasa, o sea, no es, y porque también, bueno, tiene la capacidad de fosforilar a otras exosas, como la fructosa, por ejemplo. ¿Se recuerdan que decíamos la fructosa también puede ser absorbida en el enterocito, entra a la sangre, y la exoquinasa también la va a fosforilar? Creo que la galactosa también es fosforilada por la exoquinasa, y por eso el nombre exo es genérico, quiere decir que puede fosforilar a estas dos, a estas otras dos. Pero ¿qué es lo que pasa con esta PFK1? La fosfofructoquinasa 1 ya es específica para glucólisis, o sea, no para degradación de otros carbohidratos. Entonces ya este punto de regulación es quizá el punto más complejo de regulación en glucólisis, ¿sí? Genera entonces este fructosa 1,6 bisfosfato que tiene el grupo fosfato en el carbono anomérico. Y esto es importante porque si ustedes se recuerdan, el carbono anomérico es el carbono más inestable cuando la glucosa está ciclada, ¿sí? Es uno de los carbonos más reactivos. Eso también es de la bioquímica 1. Entonces es importante que lo tengan en cuenta acá. En el paso número 4 es el paso en donde se rompen las exosas y empiezan las triosas, ¿sí? El nombre de la enzima es una aldolasa porque este paso es una condensación aldólica, de ahí viene el nombre, ¿sí? Entonces ahí está, es una condensación, escisión aldólica, es reversible porque dijimos que los únicos pasos irreversibles de glucólisis eran 1, 3, y ahora le vamos a agregar el 10 a esa lista, ¿sí? La fructosa 1,6 bisfosfato se rompe dando una cetosa y una aldosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos rompiendo acá. ¿Dónde estás? Estamos rompiendo aquí, aquí. Y entonces nos queda una cetosa y nos queda una aldosa, ¿sí? Entonces vean las estructuras acá, es diferente. La parte aldosa sería esta parte de acá, porque esto se vuelve una parte del grupo carboxilo. Y luego acá, en este carbono, que era el carbono
anomérico en este caso, se convierte en un grupo cetona, ¿sí? De estos dos, solo el gliceraldehído 3-fosfato puede pasar al siguiente paso de glucólisis, que ahorita estamos en el paso 4, pero este gliceraldehído 3-fosfato se pasa directo al 6, ¿sí? Quiere decir que el único que entra al paso 5 es la dihidroxiacetona fosfato. Este sigue glucólisis. Esta acetona no puede seguir glucólisis hasta que se convierta en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces, y importante, de hidroxiacetona fosfato, si se dan cuenta, no dice 3-fosfato o algo así, pues porque no, por la orientación de carbonos, pues podría ser hacia cualquier lado. ¿Qué otra cosa les tenía que decir? Esta reacción en condiciones estándares tiene un delta G, véanlo acá, endergónico o exergónico. ¿Cómo está el delta G? Endergónico. No te oí, perdón. Endergónico. Ajá, quiere decir que en teoría necesitamos que tenga energía, ¿verdad? Pero estamos viendo que la reacción no está acoplada con ninguna hidrólisis de ATP o con ninguna hidrólisis de pirofosfato o con nada que libere energía. No es una molécula alta en energía y por lo tanto esta reacción debería estar desplazada hacia la izquierda, ¿verdad? Quiere decir que en reacciones celulares esta escisión aldólica no debería de ocurrir. Pero si se recuerdan, también vimos ejemplos en la clase de bioenergética de cómo el cambio de reacciones, de concentraciones en los productos y en los sustratos podía desplazar reacciones hacia derecha o izquierda. ¿Sí? ¿Se recuerdan que vimos un ejemplo ahí con las concentraciones de ADP, ATP y lo demás? Y ese es un ejemplo de más o menos qué es lo que pasa acá. Y por eso se dan cuenta que a pesar de que tiene un delta G estándar positivo, un delta G real es muy cercano a cero y por lo tanto la reacción va a estar desplazada hacia donde haya más, ¿sí? Que en este caso, si la reacción está ocurriendo en dirección de degradación de glucosa, se va a desplazar hacia la ruptura y si está desplazada hacia la síntesis de glucosa, que es gluconeogénesis, va a estar desplazada hacia la izquierda a la formación de fructosa 1,6 bifosfato, ¿sí? Entonces esta también es una reacción reversible, a pesar de que es una escisión. Bueno, paso número 5, decíamos únicamente la acetona, que era la dihidroxiacetona fosfato, es la que puede pasar al siguiente paso de reacción, ¿sí? Entonces, este paso es un paso de interconversión de las triosas fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se utiliza como sustrato de la reacción siguiente a la glucólisis y pues esto se los puse ahí solo para que se recuerden, todos los carbohidratos acá son de la isomería dextrógira y pues, todos son D, por eso ni aparece en el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? La acetosa se convierte en aldosa, que es lo que estamos viendo aquí. La acetosa se convierte en aldosa. Son isómeros y por lo tanto la enzima es una isomerasa. Como la reacción es reversible, es una triosa fosfato. ¿Quién es la triosa fosfato? Puede ser una dihidroxiacetona fosfato o puede ser un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, nombre de la enzima, triosa fosfato isomerasa. ¿Sí? Bueno. Y con eso concluimos la fase preparatoria de la glucólisis. Entonces, para hacer un resumen de qué es lo que llevamos por el momento, ¿cuántas inversiones de ATP hicimos? 2 ¿En qué pasos? en el paso 1 y el paso 3. Paso 1 y paso 3, ¿sí? ¿Cuántas rupturas ocurrieron? Una. ¿En qué paso? En el paso 4. En el paso 4. ¿Cuántas fosforilaciones ocurrieron? 2. ¿En qué pasos?
1 y 3, ¿sí? ¿Qué pasos son los irreversibles de la glucólisis? 1, 3 y 10. Uno, Bueno, pero el 3 y 10 10. ya nos había dicho que todavía no. Bueno, no lo hemos visto, pero sí es irreversible. ¿Y qué tienen en común estos tres? Son irreversibles y también son... ¿Qué más? Son irreversibles y ¿qué más? ¿Qué tienen en común esas tres reacciones? Paso 1, 3 y 10. Si no recuerdo mal, había dicho que estaban sujeto a regulación. Sí, entonces son puntos de regulación, ¿sí? Bueno, entonces, inversión de dos moléculas de ATP, ya dijimos, pasos 1 y 3. Rompimiento de la cadena exosa en dos triosofosfato, paso 4, que es la decisión aldólica, ¿sí? Bueno, entonces pasamos al paso 6. Aquí todo es doble, porque terminamos con la reacción del paso 5 con 2-gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces, todo lo que va aquí multiplicado doble. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar. Entonces, al momento en que se oxida, va a generar un producto con una energía de hidrólisis estándar que es alta y se vuelve el donador acá de grupo fosfato es un fósforo inorgánico. Esto es importante porque a pesar de que estamos haciendo una fosforilación, no hay inversión de ATP, ¿sí? Entonces tenemos gliceraldehído 3-fosfato acá y luego otro fosfato acá. Entonces, ¿qué se va a generar? Un bisfosfo, algo, porque le estamos poniendo un segundo fosfato. Y esta fosforilación, si tengo un gliceraldehído 3-fosfato, vean el producto, dice 1,3 bisfosfoglicerato. ¿En dónde se está pegando este carbono inorgánico? ¿En qué carbono? En el carbono 1. El carbono 1 y por eso es 1,3 bisfosfoglicerato, ¿sí? Entonces, al momento en que se le pega, vean, ahora tenemos acá un fósforo en el carbono 1 y un fósforo en el carbono 3, ¿sí? Es una oxidación del gliceraldehído. Al momento en que se oxida, entonces lo que está pasando es que ocurre una reducción de algo más. Recuérdense que todas las reacciones de oxidación generalmente van acopladas a una reducción, ¿sí? Entonces, la reacción redox acá es gliceraldehído 3-fosfato se oxida y NADH se va a reducir. Al momento en que esto se oxida, suelta un ion hidruro, que es el que se pega acá, y eso genera un protón al momento en que está acá. Entonces, casi todas las reacciones que generan NADH las vamos a ver como NADH más H más, ¿sí? Generalmente, pues el H más, no importa si se les queda por ahí, pero que sepan pues que estas reacciones casi siempre incrementan la concentración de protones, ¿sí? Nombre de la enzima, gliceraldehído, vean, es un gliceraldehído el que tenemos acá, y la enzima se llama gliceraldehído. Es un gliceraldehído 3-fosfato y la enzima se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y qué está pasando? Deshidrogenasa, ¿sí? Y es una deshidrogenasa porque ustedes deberían de saber ya que las deshidrogenasas son las enzimas que hacen reacciones oxidorreducción, ¿sí? Entonces estamos viendo que el producto de la reacción entonces está generando un NADH. Repito, esta reacción no utiliza ATP porque la inversión de fósforo la está haciendo un fósforo inorgánico, ¿sí? Entonces es la única reacción de oxidación que tenemos en glucólisis y por lo tanto es la única que va a producir NADH. Entonces pregunto, ¿cuántos NADH se producen por molécula de glucosa? Dos. Dos, porque estábamos diciendo que todo lo que se produce en la fase de beneficios o en la fase de triosas va doble, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar del NADH? No lo hemos visto, pero lo vamos a ver pronto. Por ahorita les toca creerme. El NADH va a tener la capacidad de entrar a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, va a generar una reoxidación, quiere decir que el NADH va a venir y va a generar la reacción opuesta. Quiere decir que el NADH se va a ¿qué? Reducir o oxidar en la mitocondria. ¿Oxidar? Se va a oxidar. Cuando se oxida, el NADH en la mitocondria gana o pierde electrones.
gana. ¿Quién tiene los electrones, el reducido o el oxidado? El reducido. Quiere decir que el electrón lo tiene el NAD más o lo tiene el NADH. A ver, si esto es una oxidación, este es el que se está oxidando, ¿sí? Entonces, ¿quién se está reduciendo? Si este se oxida, ¿quién se reduce? El NAD. El NAD más se reduce y ha reducido es NADH, ¿sí? El NADH va a tener que viajar. Acuérdense que estamos en citosol porque glucólisis ocurre en citosol, ¿sí? Eso ya lo dijimos como 20 veces. El NADH entonces va a tener que viajar a la mitocondria y en la mitocondria se va a reoxidar. Quiere decir que la mitocondria va a agarrar un complejo de la cadena de transporte de electrones, va a agarrar los electrones, ¿sí? Esos electrones van a viajar por la cadena de transporte de electrones e indirectamente van a terminar produciendo ATP. Vamos a ver toda una clase de eso. Pero por ahorita lo que me tienen que creer es que cada NADH que entra a la mitocondria tiene la capacidad de producir 2.5 ATPs, ¿sí? Y por eso es que nosotros cuando hacemos el recuento energético de glucólisis contamos el NADH, porque el NADH más adelante se va a convertir en ATP. Quiere decir que ahorita el NADH lo vemos como una energía, una fuente de energía potencial, porque lleva electrones, ¿sí? Recuérdense cuando yo les preguntaba en la clase de digestión, les decía, bueno, ¿qué comemos? Y me decían carbohidratos, proteínas, grasas y todo lo que tenían en común estas eran que eran macromoléculas que estaban reducidas. Quiere decir que quien está reducido es quien tiene el poder de oxidarse, liberar electrones y por lo tanto producir ATP, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si el gliceraldehído acá está reducido, el poder reductor lo está guardando en forma de NADH acá, ¿sí? Con esta transferencia de electrones. Quiere decir que de acá para acá, el 1,3 bifosfoglicerato está relativamente más oxidado que lo que estaba el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, paso número 7. El paso número 7 es una transferencia de fosforilo desde el 1,3 bifosfoglicerato al ADP. Quiere decir que si el 1,3 bifosfoglicerato tiene la capacidad de hacer transferencia de grupo fosforilo y por lo tanto puede hacer una fosforilación a nivel de sustrato, ¿qué tipo de molécula es este 1,3 bifosfoglicerato? ¿De alta o de baja energía? De alta energía. De alta energía. Entonces decíamos, las moléculas de alta energía son grupos fosfato que van a tener la capacidad de salir muy fácil de su molécula para pegárseles a una molécula de ADP. La fosforilación a nivel de sustrato, entonces ustedes ya deberían de saber, porque ya lo vimos hace un par de clases, que esta transferencia de grupo fosfato al ADP va a terminar produciendo ATP, ¿sí? Estamos transfiriendo el grupo fosfato que estaba en el carbono 1 y entonces, ¿qué nos queda? Un 3-fosfoglicerato. O sea, de 1,3 bisfosfo pasamos a 3-fosfo, ¿sí? Y el nombre de la enzima es fosfoglicerato, porque es lo que tenemos acá, fosfoglicerato, y es una quinasa. ¿Qué decíamos que hacían las quinasas? Son enzimas que, ¿qué? Que fosforilan ATP. Que fosforilan. Y entonces acá, ¿a quién estamos fosforilando? Al ADP. Al ADP, y por eso es una fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Entonces, vean, está fácil saber que es una quinasa porque alguien se está fosforilando. ¿Y quién se está fosforilando? El ADP, porque entonces ya se acuerdan que el paso 7 es una reacción que produce ATP, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya saben que el 1,3 bifosfoglicerato es una molécula de alta energía, entonces ya ahorita empieza a ser muy intuitivo, muy cultura general, pensar en que si es una molécula de alta energía, va a hacer una fosforilación a nivel de sustrato, la enzima entonces va a tener que llamarse quinasa
y entre los productos de la reacción estamos produciendo ATP, ¿sí? Bueno, entonces ahí solo un par de tips para que se vayan memorizando ahí los productos y los sustratos. Bueno, el paso número 8 es un paso de conversión del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Vean, ¿qué está pasando en la reacción? Solo con ver esto, sin ver absolutamente nada más. Dice conversión del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. ¿Qué estamos haciendo? Una ¿Es isomerización. fosforilar? A ver, José, otra vez. Una isomerización. Una isomerización. Estamos moviendo ¿qué? ¿De dónde a dónde? El fosfato del carbono 3 al 2. ¿Sí? Y es exactamente lo que estamos viendo acá. El 3-fosfoglicerato tiene el fosfato en el carbono número 3 y ahora lo está pasando al carbono número 2. Podríamos esperar que el nombre de la enzima sea una isomerasa, porque es una isomerización. Sin embargo, esta de acá se llama mutasa, que también es otro tipo de enzimas que puede hacer isomerizaciones. Entonces, isomerasas y mutasas son encargadas de hacer movimientos de grupo, ¿sí? La diferencia acá es que esta mutasa está generando un intermediario acá, ¿sí? ¿Cómo explicamos esto? Vamos a ver si la cámara lo permite. ¿Logran distinguir aquí azul y rojo? Si es que me están viendo. Va, entonces, digamos, yo soy el centro activo de la enzima y va a entrar el 3-fosfoglicerato. Entonces, el 3-fosfoglicerato es este marcador rojo, ¿sí? Luego, yo en mi sitio activo de la enzima, yo ya tenía este marcador azul, ¿sí? Lo que voy a hacer es ponerle este marcador que yo ya tenía al fosfoglicerato y se forma un intermediario. Acuérdense que hablábamos que lo que está en corchetes no está saliendo de la enzima, está pasando en el sitio activo de la enzima, ¿sí? Entonces se forma este intermediario, un fosfato en carbono 2 y un fosfato en carbono 3. A este entonces se le conoce como 2-bis-fosfoglicerato o 2,3-BFG, ¿sí? ¿Por qué es importante este intermediario? En condiciones normales, en la mayoría de tejidos, este intermediario vive en el sitio activo de la enzima, no sale, ¿sí? Sin embargo, en algunos tipos celulares, por ejemplo, los eritrocitos, este sí puede ser generado como un producto. Quiere decir de que algunas enzimas, cuando están haciendo glucólisis, tienen algunas mutasas, tienen la capacidad de liberar esto como un producto. Y lo menciono porque es bien probable que cuando ustedes vieron la estructura de la hemoglobina, hablaron de que el 2,3-bifosfolicerato era un efector alostérico de la hemoglobina, ¿sí? Si les suenan campanas por ahí a lo lejos, ¿qué hacía este 2,3-bifosfolicerato en la hemoglobina? ¿Lleva el hierro? No. El hierro está pegado a la hemoglobina. Es un grupo prostético. Según su guía de vitaminas y cofactores, el hierro, que es un ion inorgánico, tendría que ser un grupo prostético de la hemoglobina, que no es una enzima, pero es una proteína. El 2,3-bifosfolicerato lo que hacía era cambiar de conformación y disminuía la afinidad por el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay más liberación de oxígeno en los tejidos. ¿Y por qué es importante dar esa señal? Porque si hay un exceso de 2,bisfosfolicerato en el eritrocito, que es quien está transportando el oxígeno a través de la hemoglobina, va a empezar a liberar más oxígeno en los tejidos. ¿Por qué? Porque quiere decir que está ocurriendo glucólisis y esa glucólisis probablemente va a tener que irse a ciclo de Krebs y luego irse a cadena de transporte de electrones, que es donde ocurre la tercera etapa de la respiración, que es donde el oxígeno es el aceptor final de electrones. ¿De qué electrones? Los electrones que lleva el NADH, los electrones que lleva el FADH van a moverse en la cadena de transporte y el aceptor final va a ser el oxígeno, ¿sí? Entonces, vean acá lo bonito como toda la vida está conectada y sincronizada
de alguna forma de decir, bueno, si yo estoy generando un montón de glucólisis y se está produciendo este 2,3-bifosfoglicerato, quiere decir que los otros tejidos probablemente necesitan más oxígeno. Si necesitan más oxígeno, voy a hacer que la hemoglobina pierda la afinidad por el oxígeno y se libere, ¿sí? A esto se le conoce entonces como vía de Rappaport-Lubberin, que es prácticamente el poder, la capacidad del eritrocito de poder liberar este intermediario que en otros tejidos no se libera porque no tiene ningún sentido. Los únicos que tienen hemoglobina son los eritrocitos, ¿sí? Bueno, entonces, regresando a la reacción, lo que hace entonces esta enzima es que en el sitio activo que tiene estos dos grupos, ahorita, digamos, yo acá soy el 2,3-bifosfoglicerato porque tengo los dos fosfatos, ¿sí? Este es el que estaba en el carbono 3 y este era el que yo tenía y lo puse en el carbono 2. Cuando yo libero el producto, voy a liberar el del carbono 2, ¿sí? Y entonces me voy a quedar en el carbono 3. Para que yo pueda recibir a la siguiente molécula de 3-fosfoglicerato, ¿qué tengo que hacer con este marcador o con este fosfato que tengo en mi sitio activo? ¿Qué debería hacer con él? Moverlo. Moverlo para acá, ¿sí? Para que al momento en que entre el 3-fosfoglicerato, ahora va a entrar y la posición 3 va a estar acá y voy a liberar este de acá, muevo este de acá y puedo entrar al siguiente. Quiere decir que esta enzima siempre tiene un fosfato en su sitio activo, ¿sí? Que no necesariamente libera, sino que solo va rotando para que se pueda generar este 2-fosfoglicerato. Por eso también es que esta enzima es una mutasa y no una isomerasa, porque las isomerasas sí lo que hacen es cortar y pegar del otro lado. Las mutasas generalmente funcionan así, generando intermediarios en donde el grupo que entra no es necesariamente el que sale. Quiere decir que si hiciéramos, no sé, un marcador acá de fosfatos, podríamos decir que este fosfato que está acá no es este fosfato que está acá, ¿sí? Porque este era el que estaba dentro de la enzima y este es el que entró. Este probablemente es el que va a estar en el siguiente 2-fosfoglicerato que entró. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos bien entonces. Entonces esta reacción es una isomerización también, pero decíamos una isomerización que está catalizada por una mutasa. Bueno, paso número 9 es el único paso de deshidratación, ¿sí? El único. El 2-fosfoglicerato entonces se va a convertir en fosfenolpiruvato. Entonces vean acá la deshidratación, son estos carbonos los que están saliendo. Quiere decir que al momento en que los carbonos pierden estos enlaces que están acá, se forma este doble enlace que tiene el fosfenolpiruvato, ¿sí? Se genera un compuesto con potencial elevado de transferencia de grupo fosforilo. Esta reacción también es reversible. Quiere decir que el fosfenolpiruvato, ¿cuál sería la reacción reversible? ¿Qué le pasaría? Si esto es una deshidratación, ¿qué sería el paso reverso? Una hidratación. Una hidratación. Y entonces indirectamente, si se van dando cuenta, vamos viendo gluconeogénesis acá, porque cuando veamos gluconeogénesis, ahora va a ser de piruvato a glucosa y este paso, en lugar de ser una deshidratación, va a ser una hidratación, porque es una reacción reversible, ¿sí? Dice, repito esto, ya lo habíamos leído, pero leámoslo otra vez. Dice, se genera un compuesto potencial elevado de transferencia de grupo fosforilo, ¿sí? Si tiene una gran capacidad de transferencia de grupo fosforilo, estamos hablando de este, ¿sí? Porque este es el que se produjo. Si el fosfenolpiruvato tiene una gran capacidad de transferencia de grupo fosforilo, ¿qué podríamos esperar que pase en la reacción número 10? Una fosforilación a nivel de sustrato. Correcto, porque el fosfenolpiruvato es una molécula entonces de alta energía. Quiere decir que ¿qué se va a producir? Ya sabemos que el producto de la reacción 10 es piruvato, porque hemos dicho de glucólisis a piruvato 10 pasos, ¿sí? Ya sabemos que es una reacción irreversible, porque ya lo mencionamos 20 veces. Ya sabemos que es un punto de regulación y ahora sabemos de que se produce piruvato y ¿qué más? ATP. Y ATP. Y si se está produciendo ATP,
¿qué tipo de enzima creen que es la que va a actuar? ¿Qué tipo de enzimas hacen fosforilaciones? Las quinasas, ¿sí? Entonces, tenemos acá que el nombre de la enzima es piruvato quinasa, ¿sí? Entonces ya sabían el nombre de la enzima acá. Ya vimos que se produce ATP porque es una segunda fosforilación a nivel de sustrato y todo esto lo supimos solo con saber que el fosfonol piruvato, que es el producto del paso 9, es una molécula de alta energía, ¿sí? Si se produce ATP, quiere decir que necesito ADP entre los sustratos, ¿sí? Y nombre de la enzima piruvato quinasa. Aquí si no me pregunten por qué no es fosfonol piruvato quinasa o ADP quinasa, me imagino que es solo para darle la coherencia a lo que se está produciendo, porque realmente quien se está fosforilando es el ADP, ¿sí? Bueno, ya dijimos que es una reacción irreversible. Fosfonol piruvato se convierte a piruvato de forma irreversible. Es una segunda fosforilación a nivel de sustrato y se generan 2 ATPs. Aquí hay uno. ¿Dónde está el otro? Es una pregunta capciosa. ¿Dónde está el otro? Si son 2 fosfoenol piruvato. Todo es Ahí. doble acá, ¿sí? Ujú. Todo es doble, entonces van a ser 2 ATPs. Y este es un punto de regulación también. Entonces tenemos 3 puntos de regulación, que es reacción 1, reacción 3 y reacción 10. Las 3 son reacciones irreversibles y las 3 son puntos de regulación, ¿sí? Bueno. Entonces, el resumen. A partir de una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, se van a sintetizar 2 ATPs. ¿En qué pasos? En el 1 y el 3. No, ahí se usan ATPs. Ahorita estamos en la fase de beneficios, en donde se producen, en donde se sintetizan ATPs. En el 10 En el y 10 en y el 7, creo. 7, ¿sí? El 7, si se recuerdan, es una síntesis de ATP que es la única que es reversible en glucólisis. Y que el donador de fosfatos no es ATP, sino que originalmente antes es el fosfato, ¿sí? Recuperación de un par electrónico en forma de NADH. Esta debería ser la única reacción de óxido-reducción que tiene glucólisis. ¿Y qué paso es? ¿Qué paso de los 10? Era el redox. Paso 6, ¿sí? Formación de piruvato, ¿en qué paso? Paso 10. Y luego entonces, al utilizar un compuesto de 3 carbonos, cada glucosa permite 2 ciclos. Quiere decir que si hacemos el recuento global, todo esto sería por 2. ¿Serían qué? 4 ATPs, 2 NADHs y 2 piruvatos, ¿sí? Entonces aquí están todas las reacciones. No voy a entrar en detalle porque es prácticamente lo que les puse en las 10 diapositivas que acabamos de ver. Pero ahí está por si quieren todo condensado. Esta es solo para que vean, acá tenemos cada una de las reacciones individuales, o sea, del 1 al 10. Aquí está la reacción glucosa, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 bifosfato, bla, bla, bla. Y el nombre de las enzimas acá, por si les sirve la tabla ahí para como de resumen. ¿Qué otra cosa quería enseñarles aquí? Bueno, creo que eso, para que les sirva ahí de resumen. Estos son los niveles energéticos en la glucólisis. Vean, tenemos aquí glucosa, estado basal. Luego empezamos a producir fosforilaciones, hay inversiones de energía, no pasa nada. Estas se vuelven un poquito endergónicas, pero luego vean, súper exergónicas al final, terminando en 2 piruvatos. Y los picos de acá para acá, la 7 y la 10, son las fosforilaciones a nivel de sustrato, quiere decir que es la producción de ATP. Vean la cantidad de energía que hay que liberar para poderlo producir, ¿sí? Bueno, esta sería la reacción global. Todo lo que entra y se produce durante el catabolismo de una molécula de glucosa. Tenemos acá una glucosa, 2 ATPs. ¿En qué paso se usaron?
1 y 3. 1 y 3. 2 NADH, ¿en qué paso se usó? A ver, vamos más rápido. ¿En qué paso se usan los NADH? NAD más, perdón, no H. En el 6, En el 6 y 4 ADPs, ¿en qué paso se usaron? 7 y En 10. el 7. ¿Y los dos fósforos inorgánicos? En el 6, En el 6, que es la reacción redox, ¿sí? Ahora vamos, con productos. 2 piruvatos, ¿en qué paso son productos? en el 10. 2 ADPs En el 10 también, ¿no? y no. Son 2 ADPs que vienen de producto de acá. Entonces, ¿en qué paso son? 1 y 3. 1 y 3, 2 NADH, ¿productos de qué paso? 6, estos dos protones vienen con este NADH, 4 ATPs, que serían los mismos pasos de estos 4 ADPs, que son 7 y 10. Y 2 moléculas de agua, porque hubo una deshidratación, 2 por las 2 triosas, ¿en qué pasos? Paso 9, ¿sí? Si simplificamos entonces esta ecuación, vemos que tenemos aquí ATP, tenemos ATP, y entonces al momento de simplificar, nos queda que la producción global de una molécula de glucosa a piruvato es 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATPs, y 2 aguas, ¿sí? El rendimiento energético acá son 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATPs. ¿Cuántos ATPs les dije que producía cada molécula de NADH? 4. 2.5 cada una, ¿sí? Quiere decir que con estos dos llevamos potencial 5 ATPs acá y 2 ATPs acá, ¿sí? Solo para que lo vayan tomando en cuenta. Pero si yo les pregunto de glucosa a piruvato, el NADH pues sigue siendo NADH, ¿sí? Entonces lo contamos como rendimiento energético solo porque ya dijimos que indirectamente se va a convertir en ATP más adelante. Bueno, la glucosa hasta CO2 y agua, que es la oxidación completa, libera 2.840 kilojoules por mol. Eso ya lo habíamos hablado en una clase pasada. Sin embargo, la formación de glucosa a piruvato solo ha liberado 146 kilojoules por mol. Entonces, vean, de 146 a 2.840. ¿Cuánto nos falta por liberar? ¿Cuánto sería? Como 1.700 kilojoules por mol, ¿sí? Quiere decir que esos 1.700 kilojoules por mol ahorita están contemplados en este piruvato. Y por eso es que el piruvato lo consideramos como molécula energética, porque todavía está reducido, más oxidado que la glucosa, pero más reducido que el CO2, ¿sí? Entonces todavía tiene carbonos que van a servir para producir energía, ¿sí? Entonces quiere decir que hasta este momento la glucólisis, la glucosa pues que se ha oxidado, solo ha liberado el 95% de la energía. Quiere decir que el otro 95% de energía lo va a liberar el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones cuando el piruvato entre a oxidarse hasta CO2 y agua. Quiere decir que la glucólisis acá solo es el principio de la oxidación de la glucosa, ¿sí? Bueno, el piruvato entonces puede irse, como les estoy diciendo, puede regresar a convertirse a glucosa y eso se conoce como gluconeogénesis. Puede oxidarse a acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico y oxidarse por completo a CO2, pero también puede servir para síntesis de aminoácidos que se conocen como aminoácidos glucogénicos porque vienen de la glucosa. Puede oxidarse a etanol, aquí, produciendo etanol, en la fermentación etanólica o puede oxidarse a lactato en la fermentación láctica. Si se dan cuenta, las fermentaciones etanólicas y lácticas son procesos que ocurren en ausencia de oxígeno, ¿sí? Y esa parte de la fermentación es lo que vamos a ver
en 2 semanas cuando volvamos a tener clase y primero Dios, pues se acuerden de lo que estábamos hablando acá. Bueno, bueno, me voy a quedar acá porque faltan 5 minutos y me estaban comentando, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Estamos de la clase? ¿Estamos bien? Lourdes. Perdón, yo sí tenía duda. Ajá. El primero era si la glucogénesis al final solo pues es como una parte del hígado o es un proceso en general y solo pues ocurre en el hígado y en otros procesos. Solo voy a hacer una pequeña corrección ahí. Es gluconeogénesis. Eso, gracias. Y la estoy haciendo porque glucogénesis es la síntesis de glucógeno. O sea, sí es otra ruta metabólica, ¿sí? O sea, solo para que lo tomen en cuenta. La gluconeogénesis puede ocurrir de forma parcial en la mayoría de tejidos. Por ejemplo, que el piruvato necesite regresar a hacer, no sé, fosfonol piruvato porque le va a dar síntesis a otro aminoácido, por ejemplo. Podría ser, ¿sí? Es un paso de la gluconeogénesis nada más, o puede ser, por ejemplo, que el 1,3 bifosfoglicerate necesite convertirse en 3 gliceraldehído porque ese le va a dar síntesis a algún otro aminoácido en la síntesis de aminoácidos, por ejemplo. Entonces son algunas reacciones, las reversibles, generalmente ocurren en los otros tejidos, porque son reacciones reversibles. O sea, esos pasos reversos de la glucólisis son pasos de la gluconeogénesis que todos los tejidos que hacen glucólisis las pueden hacer, ¿sí? Sin embargo, la gluconeogénesis completa es la que va a terminar en glucosa y eso solo lo puede hacer el intestino, el hígado y el riñón, ¿sí? Todos los demás tejidos, al momento en que captan la glucosa, solo termina en gluconeogénesis. Quiere decir que el resto de tejidos puede hacer gluconeogénesis, pero no completa, porque ese último paso solo lo pueden hacer los tejidos que mencioné. ¿Sí? Ok, gracias. Y otra cosita, ahorita pues con esto de que ya vimos ¿cómo decirlo? Este primer proceso, entonces tendríamos que llevar pues ya hecho el mapita, digamos, el día del examen. El día del examen no, porque no les he subido el instructivo, pero vamos a pedir el mapa para el segundo parcial, porque vamos a pedir este mapa junto con gluconeogénesis, o sea que lo hagan junto porque es prácticamente lo mismo, y que le pongan la regulación, y todo eso no lo hemos visto. Entonces, sí, hacé tu mapita para que tengas el borrador para estudiar, pero el mapa completo lo vamos a pedir para el segundo parcial. Bueno, ¿alguna otra pregunta de la clase? ¿No? Bueno, entonces, dice, ¿se deben de hacer a mano o puedo imprimir y llenarlas a mano? Sí, las pueden imprimir y llenarlas a mano. Usted fue el que me escribió hoy en el Moodle, ¿no? Le contesté antes de la clase. Perdón, hasta ese momento lo vi. Y si no, sí, bueno, sí pueden hacerlo, sí pueden imprimirlas y luego la respuesta. Si se les queda más describiendo la pregunta, pues se los recomiendo que lo hagan. Bueno, entonces voy a tener la grabación acá.